Hoy vamos a titular el mensaje: La iglesia ha caído en tres condiciones de pobreza. La iglesia ha caído en tres condiciones de pobreza. Y si le podemos poner ahí, de pobreza espiritual. Bien, vamos a hacer un pequeño recorrido para que siempre podamos conectarnos con las predicaciones anteriores. Y esto es importante porque esto nos va retroalimentando, esto nos va actualizando. La iglesia, o el periodo de la iglesia de la Odisea, salió de la iglesia reformada, que en este caso hemos venido diciendo que es la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia se puede como ubicar o el tiempo de la reforma por el año 1500. Ya estaríamos hablando de 1500 años que ya Cristo se ha ido al cielo luego de que resucitó, y la iglesia ha llevado el mensaje del evangelio por todo el mundo, civilizado por todo el mundo de aquel entonces, y ha tenido diferentes periodos, ¿verdad? Siempre se ha venido destacando en estas 7 iglesias los periodos de la misma iglesia. Y en este caso, la iglesia de la Filadelfia o de Filadelfia se ubica como la iglesia de la Reforma. Reforma se refiere a que la iglesia, por estos siglos que estoy mencionando, la iglesia se había perdido en el sentido del camino verdadero. La iglesia se había llenado de idolatría. La iglesia se había desviado, dicho de otra manera, se había convertido en una iglesia apóstata, ¿verdad? Pero de esa misma iglesia apóstata que está fuera ya de la verdad, fueron saliendo siempre ya personas que el Espíritu las fue sacando de ese mundo ya de tinieblas, y ya ellos fueron entendiendo y lograron sobreponerse a la iglesia apóstata, y fueron ya montando lo que es la reforma. Es decir, para que se entienda, la reforma es volver a las escrituras, porque ya la iglesia ya no estaba en las escrituras. Ya la iglesia ya había adoptado un montón de dogmas, y que por hecho eso sigue en esa iglesia apóstata hasta este día. Pero estos reformadores empezaron a luchar contra corriente, contra esta iglesia apóstata que era y es una iglesia de mucho poder, de mucha influencia política desde aquel entonces hasta esta fecha. Ya usted puede tener una idea. En este caso, vamos a ver, decíamos que la Odisea viene saliendo entonces de esta iglesia ya reformada. Y estaríamos hablando, por ejemplo, estaba diciendo que el año 1500 podemos como tomar como el tiempo ya formal de la reforma, y al tiempo que ya podemos ubicar la iglesia de la Odisea, ya han pasado, diríamos, ya
un promedio de 20, de 3 siglos o 4 siglos, acercándonos ya a lo que sería el siglo XIX. El siglo XIX, para poner algunos números redondos, el siglo XIX, estamos hablando de 1900 años, es decir, siglo XIX. En este siglo XIX, esta iglesia ya de la Odisea, que se deriva de la iglesia de la Filadelfia, se va expandiendo, por ejemplo, en el campo puramente de los europeos, de los ingleses más que todo. De ahí se viene como llevando el evangelio que llega a Norteamérica. Por ejemplo, por ahí, por el año ya 1700, estaríamos hablando del tiempo ya de que los americanos, como les llamamos ahora, ya están en lo que es esta parte del norte que nosotros conocemos como Estados Unidos. Vinieron ya los misioneros, que obviamente están dentro de lo que sería la iglesia de la Odisea, que salió de la Filadelfia. Por ejemplo, vinieron, los misioneros, se le denomina a algunos grupos de esos misioneros que emigraron a este lado de la tierra, se les llamaba a algunos de ellos los puritanos. Los puritanos era pues un movimiento cristiano evangélico que la palabra misma debe de llamarnos la atención. Cuando se habla de los puritanos, era una iglesia o un grupo de hermanos que pertenecían a la iglesia que trataban sobre todas las cosas de ser puros delante del Señor, de ser lo más santo delante del Señor. Por eso se les fue denominando los puritanos. Esto nos puede dar una idea de cómo era la iglesia ya por esta fecha, ¿verdad? Vinieron los wesleyanos, de Juan Wesley, es decir, otros misioneros, otro grupo de misioneros. También aparecieron los valdeses, que era otro movimiento, como denominaciones que emigraron para este rumbo de Norteamérica. Y también aparecieron los anabaptistas también, que vienen siendo la iglesia, en este caso podríamos ubicarla como la iglesia de la Odisea. Y le estoy mencionando esto y le estoy poniendo los nombres como puritanos, como wesleyanos, como los valdeses, como los anabaptistas. Estoy haciendo esto para que tengamos un panorama de cómo era esta iglesia de la Odisea. Era, dicho de otra manera, una iglesia que había salido de alguna manera de la misma iglesia apóstata, pero que a estas alturas vemos gente santa, vemos denominaciones o grupos de hermanos en santidad. Porque, por ejemplo, ellos fueron los que nos empezaron a evangelizar todo lo que son las regiones de América. Ellos se llevaron a cabo las misiones y se convirtieron en los misioneros del evangelio. De hecho, a nosotros nos llegó el evangelio por medio de esos gringos misioneros. Vino por acá hace como poquito más de 100 años
un misionero que se llamaba Juan Pensil. Dicen que ese llegó a la parte de Oriente y se asentó para ir evangelizando, a tal grado que nosotros somos prácticamente muy nuevos de haber recibido el Evangelio de Cristo. Pero es a través de estos grupos misioneros que emigraron de Europa y se asentaron en Nueva York, en Norteamérica, como nosotros conocemos, y luego esos empezaron a expandir el Evangelio en todas estas regiones. Y estoy deteniéndome en esto y vuelvo a repetir que en este caso es una iglesia evangelizadora, una iglesia santa, una iglesia que grupos de ellos se llamaban los puritanos, pero que vamos a ir viendo que ya luego por el periodo, decíamos, de 1900, ya la iglesia de la Odisea, que precisamente es la iglesia de hoy día, para que nos ubiquemos. Esta iglesia ya ha venido dejando de ser la iglesia santa. Ha venido dejando de ser la iglesia que ha perdido el temor. Por ejemplo, si nosotros vemos a esta fecha, la iglesia del Señor, que en este caso decíamos somos la iglesia de hoy día, hemos llegado a este tiempo a ser prácticamente una iglesia muy alejada de Dios, y aunque hay una apariencia que somos una iglesia espiritual, que somos una iglesia de fe, que somos una iglesia apegada a la doctrina, pero en este tiempo nuestro ya podemos ver una iglesia que realmente solo lo que tiene es una apariencia. Tal vez usted no esté de acuerdo en que yo diga que en este tiempo lo que la iglesia tiene es una apariencia nada más, en el sentido de que ahora la iglesia de este tiempo, lo que más oímos de la iglesia de hoy es una iglesia que se jacta de su conocimiento. Eso es bastante normal en este tiempo. Es decir, esto ha venido avanzando a tal grado que ahora, luego de el 1900, que ubicamos todavía la iglesia que está viva, que es santa, pero ya en el siglo XX y diríamos en el siglo XXI, estamos hablando de una iglesia que tiene una apariencia que está viva, pero en verdad la iglesia está muerta, como ya se lo dijo a una iglesia el Señor anteriormente. Tienes nombre de que estás viva, pero le dice, estás muerta. En este caso, ¿por qué está muerta la iglesia? Porque, como decíamos, la iglesia en este tiempo lo que en lo que más se ha destacado es en presumir de el conocer espiritual. Eso nosotros no lo podemos discutir porque es una realidad. Hay tanto presumir de la iglesia de hoy día, de su cristianismo, de sus dones, de su relación con Dios, de sus revelaciones. Usted oye que la iglesia solo vive con revelaciones. Usted ve un montón de gente llamada apóstoles, llamados profetas,
que el énfasis de estos supuestos apóstoles y supuestos profetas son realmente asuntos puramente subjetivos, son asuntos puramente, hermanos, superficiales, porque presumen de conocimiento, presumen de que Dios les ha dicho, presumen de que tales y cuales cosas van a suceder y se jactan de su famosa teología de la fe positiva, que usted tenga fe y usted va a ser un millonario. Se jactan diríamos, de ser ricos en esa área. Y no es un secreto que nosotros vemos que se esmera la iglesia de este tiempo en asuntos puramente de apariencia. Por ejemplo, cuanto más grande es la iglesia o cuanto más quiere una organización o denominación captar gente, atraer gente a sus locales, se esmera por hacer show, se esmera por entretener la gente, se esmera por hacer cosas que supuestamente son de Dios. Y eso es bastante común en todo lo que es el campo de la iglesia del Señor en todos los países. De casos a casos, si usted se va a Colombia, si usted se va a Brasil, pare de sufrir. Si usted se va a Norteamérica, usted va a hallar de todo sabor y de todo color. Y todos presumen de que tienen la verdad y todos presumen que es la iglesia de Dios y que es la iglesia rica y que es la iglesia que ha llegado a tener el privilegio de ser la que conoce mejor las cosas de Dios. Bueno, esto, como decíamos en alguna ocasión, si hay algo parecido con la iglesia de hoy día, pues sería pura coincidencia, pero esto es la iglesia de estos tiempos. Si nos vamos a iglesias tal vez no tan famosas, no tan conocidas, si nos vamos un poco más abajo, nosotros vamos a ver de colores a sabores de iglesia, de locuras a locuras de iglesia, de desórdenes a desórdenes. Cuando la misma palabra dice que la iglesia es una iglesia de orden. Pero vamos a ver nosotros eso, y eso es bastante, hermanos, recurrente, bastante común en medio del campo cristiano. Ahora, como decíamos, estos hermanos, alcances supuestamente de ellos, basados en esta jactancia a esta iglesia de hoy día, esta iglesia ha dejado de ser ferviente, ha dejado de ser celosa y se ha convertido por este trasfondo en una iglesia tibia. Por eso el Señor le dice que iglesia, lo voy a parafrasear, iglesia de la Odisea, le dice el Señor, pero se lo voy a leer. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Es decir, le está diciendo a la iglesia de hoy, del siglo XXI, no eres fría ni caliente. Ojalá, le dice, fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí está hablando el Señor con la iglesia, con su iglesia, diríamos, con su iglesia, y le está diciendo de esta manera: ¿qué es lo que ha llevado a la iglesia
a esta condición de tibieza? Bueno, lo que ha llevado a la iglesia a esta condición es su jactancia, es sus pretensiones, es creyendo que tiene diríamos, ha llegado a la cúspide espiritual, según la iglesia, pero y que no tiene necesidad de nada, como dice el versículo que leíamos. No tiene necesidad de nada. Soy rica, dicho de otra manera, yo tengo los dones, yo tengo las revelaciones, yo tengo la profecía, yo tengo el conocimiento. Es decir, en ese sentido, la iglesia se considera rica, según la iglesia. Pero vamos a ver, ante los ojos de Jehová, que es a lo que ya vamos, ante los ojos de Jehová o del Señor, en este caso, el Señor le dice, no eres nada rica. Más bien, le dice, eres una desventurada. Eso es ante los ojos del Señor. Esta es la condición. Por eso decíamos, le está hablando de la condición real, de cómo en sí está la iglesia. Es pobreza. Le dice, está una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciego y desnudo. En este caso, ante los ojos del Señor, la iglesia de este tiempo, la iglesia que se jacta delante del Señor, es una iglesia desventurada, es una iglesia empobrecida, es una iglesia miserable, es una iglesia ciega. Bueno, al leer esto es bastante fuerte. De hecho, es una palabra fuerte, ¿verdad? Lo que el Señor le está diciendo. Pero acá Dios le está revelando su condición real. ¿Y por qué está la iglesia en estas condiciones delante del Señor? Bueno, porque siempre, hermanos, cuando como iglesia nos llega la arrogancia, como iglesia nos llega la vanagloria, cuando como iglesia nos consideramos que ya nosotros somos capaces, como iglesia cuando ya nos consideramos que nosotros ya tenemos las revelaciones de todo lo que Dios ha determinado, cuando como iglesia y como individuos o como personas que pertenecemos a la iglesia, ya en ese plano ya estamos totalmente en pobreza espiritual, porque siempre la riqueza espiritual siempre va a consistir cuando la iglesia sepa, hermanos, depender de Dios. Cuando la iglesia sepa que el único que la sostiene es Dios, el único que debe de tener la gloria en todo es Dios. Cuando la iglesia no dé un paso sin que Dios se lo conceda, sin que sea la voluntad de Dios. Es decir, esas actitudes, esa dependencia de la iglesia es lo que haría rico espiritualmente a una iglesia. Pero cuando la iglesia es jactanciosa, cuando la iglesia es vanagloriosa, cuando la iglesia es presumida de sus alcances, de sus logros, de su conocimiento, delante del Señor es una iglesia desventurada,
es una iglesia miserable, es una iglesia pobre, es una iglesia desnuda. Imagínense qué importante es esta reografía que el Señor hace a la iglesia de la Odisea. Le está mostrando que en verdad ellos son otra cosa de lo que pretenden ser. Y eso pues, de hecho, pues es importante siempre aplicarlo no solo a la iglesia en términos generales, sino también aplicarlo a la vida personal de cada creyente. Porque cada vez que nosotros vayamos en esta tendencia de que ya nosotros ya no necesitamos ni de leer la Biblia, ya nosotros ya no necesitamos ni de congregarnos, ya nosotros no necesitamos ya de servir, ya nosotros no necesitamos ya conocemos todo, ya conocemos el teje y maneje, ya todo lo conocemos. En ese campo, aparentemente uno puede presumir de que es una persona que conoce lo de Dios y que está a tono con lo de Dios, pero delante de Dios somos miserables cuando tenemos esa arrogancia, cuando tenemos ese presumir. Y es por eso que la vida cristiana siempre, tanto en términos generales como individuales, la vida cristiana siempre el creyente debe de tener mucho cuidado. El creyente tiene que cuidarse de la vanagloria. El creyente tiene que cuidarse de pensar que sin Dios puede hacer las cosas. El creyente tiene que cuidarse de toda acción y de toda decisión que tiene que consultar, que tiene que depender de Dios. ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues caemos en un vacío espiritual. La Biblia, por ejemplo, usted ve, le voy a poner este ejemplo de los hombres de Dios. Por ejemplo, hay libros dentro de la Biblia que no se sabe quién los escribió. ¿Por qué no aparece el actor? ¿Por qué no sucede eso? Bueno, eran gentes que trataban la manera de cuidarse y que no les fueran a rendir cultos posteriormente. Por ejemplo, el libro de Esther no se sabe quién lo escribió. Por lo menos la carta a los hebreos no se sabe quién la escribió. Por ejemplo, los evangelios se cree que los escribieron tales y cuales, pero es como una deducción que se dice que ellos los escribieron, a tal grado que, bueno, usted se recuerda o ha leído cuando el mismo Juan, que es uno de los apóstoles, cuando él dice que un discípulo amado por el Señor que se recostaba en su pecho, son personas que tenían tanta humildad y que no querían sacar su pecho ante los hombres, sino que siempre su lucha era que fuera exaltado Dios. Usted se recuerda que Juan el Bautista, cuando le dijeron: tú eres el Cristo, tú eres el que ha de venir, ¿qué hubiese dicho alguno de los que hoy día pertenecen a la iglesia de la Odisea? ¿Qué hubiese dicho si le dijeran: mire, usted, hermano pastor, usted hermano apóstol, usted hermano profeta, verdad que usted tiene el espíritu de Elías, verdad que usted es el verdadero siervo, verdad? ¿Qué dirían? Dirían: sí, no está, usted anda en el espíritu, Dios le ha revelado, ese soy yo. Pero los hombres de Dios siempre se cuidaron. Y en el caso de Juan, cuando le dijeron: tú eres el Cristo, dijo: no, yo no soy el Cristo, yo anuncio. Cuando vinieron los discípulos de Juan
a decirle, fíjate que aquel que bautizaste es Juan, porque Juan ya tenía seguidores. Y uno de los seguidores de Juan era Juan el que escribe el Evangelio de Juan, Andrés. Todos estos eran seguidores de Juan el Bautista, discípulos de Juan el Bautista. Pero cuando ellos observaron cuando Juan el Bautista bautizó al Señor, pero luego apareció que el Señor estaba bautizando por allá en el río Jordán a unos fulanos ahí, algunos creyentes. Y luego vinieron a decirle a Juan, mira, el que bautizaste está bautizando, dicho de otra manera, te está haciendo competencia. Te va a robar la gente. ¿Y cuál fue la respuesta de Juan? A él le toca crecer y a mí menguar. O sea, ese debe de ser la posición de la vida espiritual, ¿verdad? Eso debe de ser, porque si es lo contrario, llegamos al punto de ser miserables, pobres y desnudos delante del Señor. Porque siempre, hermanos, ninguno de nosotros como seres mortales podemos pretender, presumir, quitarle la gloria a Dios. Usted se recuerda, tal vez ha visto a un predicador que bota a la gente y le dice, Espíritu Santo, vaya a levantarlo. Ese gusano diciéndole a Dios que vaya a levantar a ese. Eso es presumir, eso es estar fuera de las realidades, ¿verdad? Esos que se visten de puro blanco y con el saco hacen y se jactan y caen y hacen ¿a quién le están buscando la gloria? A ellos. Y toda esta iglesia presumida de este tiempo, que como dije, sí hay algo parecido, es pura coincidencia, ¿verdad? Es una iglesia pobre, aunque voten gente con el saco, aunque hagan vomitar a la gente, aunque ordenen al Espíritu Santo y que supuestamente el Espíritu Santo les hace caso. Es un grupo de gentes, de personas que como los ve el Señor son desventurados, son miserables, son pobres, son ciegos y son desnudos. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que a Él le toca crecer y a nosotros menguar. ¿Damos un amén, iglesia? Entonces vamos a ver el plan de Dios acá con esta iglesia. Esta iglesia le dice el Señor, decíamos, vamos a ver, serían, eres pobre, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y acá, a continuación, Dios revela esta pobreza de la iglesia, autosuficiencia. Por tanto, vemos el gran amor de Dios, que es con lo que vamos a ir cerrando. Por ejemplo, el gran amor de Dios para con la iglesia, verso 18, Él le aconseja, porque si Dios no amara a la iglesia, Dios debería de pasar de largo toda este presumir y esta vanagloria de esta iglesia. Pero como Dios ama a la iglesia, aun cuando la iglesia, hermanos, se despiste, aun cuando la iglesia se extravíe, Dios ama a la iglesia. Y en este caso, en el verso 18, le aconseja que de él compre 3 elementos que le pueden cambiar su condición espiritual. 3 elementos. Y vamos a ver el primer elemento que le dice el Señor.
en ese versículo número 18, dice: por tanto, yo te aconsejo de que de mí compres oro refinado para que sea rico. Es decir, si pretendes ser rico, no es como tú piensas o como tú crees ser rico. Debes de ser rico como yo te lo voy a explicar. Y le dice: compra oro refinado en fuego para que sea rico. Por ejemplo, esto lo vamos a descifrar de esta manera. ¿Por qué le recomienda que compre oro refinado? En primer lugar, hermanos, la fe activa es comparada como el oro, como dice Pedro en su primera carta, verso 7, ¿verdad? Habla de ese oro refinado. Y por ejemplo, en este caso, la naturaleza divina de Cristo es tipificada como oro. En el capítulo 25 de Éxodo, verso 11, se dice que el arca está cubierta de oro fino. Dicho de otra manera, el oro que recomienda el Señor a que esta iglesia petulante, que esta iglesia presumida compre, está refiriéndose a que vuelva a la fe, a esa fe que es igual al oro, y que ese oro es tipificado en el mismo Señor. Entonces la iglesia, la primer medicina que le da el Señor para el mal de pobreza, de desnudez, de miserable y de ciega, que le dice el Señor, lo primero le dice: compra oro. Esta iglesia, luego de haberse ido degradando, tiene, como decíamos, conocimiento, pero no tiene fe ferviente. Eso carece la iglesia de este tiempo. La iglesia tiene hermanos, tiene tanta fantasía, tiene tantas cosas que da la apariencia que es una iglesia viva, que es una iglesia llena del avivamiento de Dios. Pero la iglesia recobrada y luego degradada tiene conocimiento, pero no tiene fe ferviente. Y por eso es que el Señor le dice: compra oro, pero oro refinado, porque de eso no tienes. Entonces, la iglesia, hermanos, tiene que saber que sin una fe viva, sin esta realidad de la vida espiritual, es una iglesia que no va a levantar cabeza. Entonces, en este caso, esta iglesia tiene que pagar el precio por medio de la disciplina para tener fe como oro. Entonces, por eso le dice: compra. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El Señor la va a meter en la disciplina, y es como dice Pablo y también dice Pedro, que la fe verdadera, es decir, las pruebas sirven, dice, para desarrollar una fe que sea como el oro. Es decir, las pruebas que vienen a la vida, las pruebas que tiene que pasar la iglesia, es lo que le permitirá resplandecer como oro. Por eso tienes que comprar oro, y oro refinado. Y este oro refinado va a aparecer a través de las pruebas, a través de la disciplina que el Señor le va a otorgar. Entonces, en este caso, es la única manera como la iglesia, una vez más, va a poder ser candelero, como dice en el capítulo 1 de acá, en el capítulo 3, en la primera iglesia, dice que los 7 candeleros se refiere a la iglesia.
¿verdad? Eso es lo que permitirá que la iglesia vuelva. Es que la iglesia tiene que volver. El trabajo del Señor es que la iglesia vuelva. ¿Vuelva a qué? A hacer lo que debe de ser la iglesia. La iglesia no debe de ser una entidad de ¿qué, hermanos? De promociones humanas. La iglesia no debe ser una entidad diríamos, de buscar el aplauso humano. La iglesia debe de ser una entidad que dé luz. La iglesia debe ser una entidad que sea sal. La iglesia no es una figura, no es una muñeca, hermanos, en un tálamo. La iglesia es prácticamente el cuerpo de Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, pero no es la Catrina, no es la famosa, como suele suceder hoy día. Todo el mundo anda buscando fama en la iglesia, todos los pastores andan buscando fama. Todos se quieren, hermanos, etiquetar como para ser famosos hay que irse allá a Los Ángeles. Allá hay un lugar donde se hace famosa la gente, en el Hollywood, ¿verdad? Ahí es donde salen las estrellas, ¿verdad? Pero la iglesia del Señor no es para fama. La iglesia del Señor es para dar luz. La iglesia del Señor es para sanar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es, esa debe de ser la lucha del creyente. Usted nunca ande buscando fama. Nosotros no andemos promoviendo que somos famosos, que podemos. El que puede es Cristo. El que sabe es Cristo. El que nos va a ayudar es Cristo. Entonces el Señor le da 3 medicinas. Y una es el oro. Si quieres verdaderamente ser rica, compra oro refinado. Y entonces este oro refinado lo podemos aplicar de esa manera. Que es, leamos el capítulo número 1 de Pedro. Y veamos lo que está diciendo el apóstol Pedro en versículo número 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, a eso se refiere. Has perdido la fe, te has sembrado, te has sentado en aspectos puramente humanos. Y la iglesia, no, hermano, se dice, les contaba la vez pasada que cuando hubo el primer concilio de Nicea, dice que Constantino reunió a todos los pastores, todos los obispos, a todos los obispos de ese tiempo, porque hasta esa fecha, en el tiempo de Constantino, el año 325, la iglesia desde Nerón no había tenido paz, por tiempos había tenido pausa, pero se levantaba otro emperador y los seguía persiguiendo. Pero cuando viene Constantino se dice que fue cristiano, pero yo creo que no, porque lo que buscaba Constantino, Roma estaba dividiéndose. Y fueron Constantino y otro emperador que lograron que no se cayera el imperio y lo partieron en 2. Constantino puso la capital acá en Turquía, que en ese tiempo se llamaba Constantinopla, por eso el nombre de él, y lo otro Roma. Pero lo que le quiero contar que cuando Constantino, digamos, sería algún instrumento que usó Dios, porque ya legalizó que ya no había que perseguir a la iglesia, y hubo un concilio que le llamaban el concilio de Nicea. Pero lo que le quiero contar es que él convocó a todos los pastores y a todos
Pastores, sí, que es lo mismo. Obispos. Obispos significa alguien que está encargado de aquella congregación. Y lo que vinieron un montón de 500, 600 obispos de todo el imperio, hombres que les faltaba un pie por andar predicando el evangelio, otros les faltaba un ojo, otros encorvados como Pablo de tantos golpes, de tanto sufrir. O sea, se esperaba que llegaran de las figuras que hay ahora, ¿verdad? De los pastores que hay ahora, que necesitan, que van en limoncina, que van con guardaespaldas, que va un montón de aviones encima, es decir, no difieren de los políticos, hermano. A veces los políticos son más mesurados, ¿verdad? Que tienen varios jets y todo eso. No, estos hombres llegaron gente pero ajada del dolor y del sufrimiento por la causa de la fe. Ese es el evangelio. El evangelio no es fama. El evangelio no es glorias para los hombres, ¿verdad? Entonces, por eso es que en este caso les dice el Señor: compren oro para que sean ricos, porque ahorita son acabados, ahorita son pretenciosos, ahorita no son nada, ahorita son miserables. Tremendo. La siguiente medicina es que compren vestiduras blancas. Y estas vestiduras blancas es, hermanos, vestir la desnudez. ¿Por qué? Porque la iglesia de este tiempo, a la verdad, de acuerdo a la palabra, es una iglesia que está desnuda. Es una iglesia que supuestamente está vestida, pero está desnuda. Porque eso es lo que le dice el Señor. Le dice, aparte de oro para que sea rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se vea tu vergüenza y tu desnudez. Entonces, ¿qué pasa? Para vestirte. ¿Y a qué se refiere, por ejemplo, las vestiduras blancas? Las vestiduras blancas se refiere a la justicia, hermanos, a la justicia práctica de la vida espiritual. O sea, la iglesia debe estar vestida con la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios es una justicia emblanquecida, una justicia santa. Entonces tienes que comprar vestiduras para vestirte, para que no se vea tu desnudez. O sea que delante del Señor, yo estoy viendo la iglesia de este tiempo. Dios está viendo realmente una calavera de iglesia. Está viendo un negativo de iglesia. Y 3, le dice, aparte de las vestiduras, le dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora veamos a qué se refiere ungir los ojos con colirio. Es decir, que vuelva a la verdadera visión espiritual. Es que mire, hermano, fíjese que ahora la iglesia hasta ha perdido la noción de que Cristo va a volver. La iglesia ha perdido la noción, es decir, se ha materializado, la iglesia se ha vuelto, se ha relativizado, la iglesia está en una condición grave, que no puede ver, no tiene visión. La visión está empañada, hay una neopía, la visión espiritual está grave de la iglesia, pero el Señor le dice: compra colirio. Acuérdense que en esta ciudad de Olicea había una industria de colirio para los ojos. Y el Señor toma eso y le dice: así como llegan los que están ciegos y neopes a comprar colirio para los ojos y curarse de su ceguera, ustedes compren colirio, pero no ahí en esa
farmacia que hay ahí en Odisea, compren colirio del cielo. Damos un amén. Compren colirio para que, de hecho, pues el colirio, las cosas medicinales de los ojos, hermanos, nos van a ayudar, nos van a quitar pues algunas cosas que nos afectan, pero no pasaremos de ver aparte lo necesario. Pero cuando el Señor le dice compren colirio para que se vean, para que vean sus ojos, le está diciendo compren del colirio del cielo para que vuelvan a tener visión. Porque, hermanos, solo con el colirio del cielo que genera el Espíritu Santo, nosotros podemos despertar, nosotros podemos ver cosas grandes para la gloria de Dios. Nosotros podemos ver una colonia, hermanos, convertida para el Señor. Nosotros podemos ver esa familia convertida para el Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros podemos ver cosas grandes. Entonces, para ungir, entonces una verdadera visión espiritual por medio del alumbramiento del Espíritu Santo, la iglesia, hermanos, dejará de ser miope. Usted ve los fariseos, les decía el Señor, fariseos ciegos que dejan pasar, que cuelan el comino y dejan pasar el camello, ciegos guiando a otros ciegos. Los fariseos habían llegado a perder la visión espiritual. Y de hecho, pues la iglesia, ¿qué es lo que está diciendo el Señor acá? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Es la condición de la iglesia de hoy día. Por eso, hermano, yo finalizo. Por eso, la iglesia, yo sé que esto es bastante permisivo. O sea, por ejemplo, usted se traslada de este país, se va para otro país y usted llega a una iglesia de esas que dice que tienen el poder del Espíritu y que esa iglesia sí tiene el avivamiento, porque la gente anda buscando el avivamiento. ¿Usted se ha fijado que esa es la promoción ahora? Que esa iglesia está viva, que tiene el avivamiento. ¿Y a qué le llaman avivamiento? A los shows que se hace, a los desórdenes que se hace, a las cosas que el enemigo, el diablo se viste de ángel de luz. El diablo hace milagros, pero la iglesia debe de madurar. Es decir, que aun cuando en la generalidad el Señor está viendo a la iglesia de la Odisea como la iglesia de este tiempo, la está viendo desnuda, la está viendo miserable, la está viendo, hermanos, en una condición tremenda espiritualmente. Pero en términos puramente individuales, cada uno de nosotros debe de cuidarse. Cada uno de nosotros debe de vivir en el Espíritu. Cada uno de nosotros, cuando Dios nos bendiga, sea la gloria para Dios. Cuando Dios nos dé la victoria, sea la gloria para el Señor. Nosotros cuidémonos y vamos al otro lado de la tierra y vamos a hallar iglesias que se promueven ellas mismas. Nosotros tenemos que guardarnos, sea aquí, donde quiera. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, esta es la condición de la iglesia. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuidarnos. Cuídese. Una de las yo tenía el acceso a un hermano y le decía, hermano, cuídese, le decía yo, cuídese, hermano. Yo no era mucho ni nada, pero yo por el Espíritu sentía que el hermano estaba despistado. Y le decía, cuídese, hermano. ¿Y para qué quiere que lo conozcan, hermano? Ay, por último, la tal fama se lo acabó, lo botó. Entonces aquí lo que necesitamos es cuidarnos. Y vea lo que es cuidarse espiritualmente. Usted puede andar en cualquier parte del mundo, pero usted ya lleva principios, usted ya sabe cuál es el modelo del evangelio. Ahí hay que mantenerse. Entonces, en el verso 19 el Señor le dice, les muestra el amor y le dice y le exhorta diciendo,
yo reprendo y castigo a los que amo. Ese es el amor de Dios. El Señor quiere siempre que su iglesia vuelva. Y de hecho, en este tiempo, cuando el Señor está por venir, hermanos, siempre el Señor va a hallar un remanente fiel. Siempre va a haber un grupo que se va a mantener, como le dijo el Señor a Elías. Hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante el mundo. Siempre va a haber un grupito, pero tratemos la manera, nosotros no nos dejemos ir por las emociones, no nos dejemos ir por las fantasías, no nos dejemos ir por lo que dicen. Siempre nuestra referencia es la Biblia. Cuidémonos y eso pues es de provecho para el que lo hace. Padre, te damos gracias, te agradecemos